Bueno, veamos entonces, como les decía, algunos ejemplos de cómo calcular el cambio de entropía en diferentes procesos experimentados por diferentes sistemas. Vamos al primero de ellos, ¿sí? Que es uno de los casos más sencillos. Es el proceso isotérmico reversible que ocurre a temperatura constante, como todo proceso isotérmico, desde luego. Este proceso isotérmico, por ejemplo, que puede estar caracterizado por la expansión isotérmica de un gas ideal, en un diagrama PV, como ya vimos en las teorías anteriores, viene representado por una hipérbola equilátera. ¿Sí? Aquí está dibujado. Y ahí está indicado el sentido de recorrido, mostrando que estamos hablando de una expansión isotérmica. Entonces, yo quiero saber, si el sistema experimenta una expansión isotérmica, entonces, ¿cuánto vale el cambio de entropía experimentado por ese sistema? En este caso, el sistema es un gas ideal, ¿sí? Que está experimentando una expansión isotérmica reversible. Bueno, entonces, nosotros sabemos que para un proceso reversible finito, el cambio de entropía entre dos estados, esto es desde el estado 1 al estado 2, es la integral desde el estado 1 al estado 2 de la diferencial de calor intercambiado por el sistema y su medio ambiente sobre la temperatura absoluta del sistema. Esto es igual a, como la temperatura es constante por ser un proceso isotérmico, lo puedo sacar de la integral y quedará 1 sobre t grande por la integral de la diferencial de Q, ¿sí? En cada proceso infinitesimal. Esa diferencial de Q, chicos, es por ejemplo el calor absorbido cuando me muevo de manera infinitesimal a través de este proceso finito. Por ejemplo, a través de cada uno de estos segmentitos hay una absorción de calor de Q. Aquí hay otra absorción de Q, acá habrá otra absorción de Q y así, y la suma total de todos esos dQ me da el calor total intercambiado durante el proceso isotérmico, que en realidad es la integral de los dQ. ¿Sí? Entonces, la integral de los dQ es la suma de todos esos calorcitos intercambiados durante cada proceso infinitesimal en el que subdivido el proceso finito más grande, y me queda que la integral de los dQ entonces es el calor total, y esto es 1 sobre T grande por el calor total intercambiado. Por la primera ley de la termodinámica, y de acuerdo a lo que vimos nosotros en lo que es la parte de primer principio, sabemos que el calor absorbido durante un proceso isotérmico es N por R por T absoluta por el logaritmo natural del volumen final, que es el volumen del estado 2, sobre el volumen inicial, que es el volumen del estado 1. Las temperaturas T se simplifican y encontramos que el cambio de entropía para un proceso isotérmico es N por R por logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, y tal y como habíamos dicho en el video anterior, el cambio de entropía en tales procesos es independiente de la temperatura absoluta. O sea que dos procesos isotérmicos que lleven el sistema entre dos volúmenes iguales, o sea, entre un volumen inicial y final igual para ambos procesos, el cambio de entropía va a ser el mismo para ambos procesos, aun cuando la temperatura a la cual se llevan a cabo esos procesos isotérmicos sea diferente. También le pueden pedir que calculen el cambio de entropía experimentado por el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos eso? Bueno, ya tenemos calculado el cambio de entropía del sistema, es esto de aquí. Entonces, ¿cuánto es el cambio de entropía del medio ambiente? Para eso hacemos el siguiente razonamiento. Durante un proceso isotérmico reversible, el sistema y el medio ambiente están a la misma temperatura. Y además, dicha temperatura, chicos, permanece constante para ambos durante tal proceso. O sea, la temperatura del sistema es igual a la temperatura del medio ambiente, y eso es igual simplemente a la temperatura T que describí en la expresión de entropía hace un rato. Esas temperaturas permanecen constantes durante el proceso isotérmico. De lo contrario, no podría ser un proceso reversible. Por otro lado, chicos, ¿sí? Todo el calor Q-isot, que lo llame yo, que es absorbido por el sistema, es cedido por el medio ambiente. ¿Sí? O sea, todo el calor que entra acá, que está dibujado, aquí, que entra al sistema durante la expansión isotérmica, ¿quién lo cede? Lo cede el medio ambiente. Entonces tenemos que el calor absorbido por el sistema durante el proceso isotérmico es en magnitud igual al calor cedido por el medio ambiente. Pero como uno es calor absorbido por el sistema y el otro es calor cedido por el medio ambiente, difieren en un signo. Entonces tenemos que el calor absorbido durante el proceso isotérmico por el sistema es el negativo del calor cedido por el medio ambiente hacia el sistema. Luego, el cambio de entropía para el medio ambiente va a ser la integral de los dQ sobre T grande, donde Q es el calor
cedido por el medio ambiente. Como la temperatura del medio ambiente permanece constante, ¿sí? Sale la T de la integral y queda la integral de los dq. La integral de los dq es la suma de todos los calores infinitesimales intercambiados entre el medio ambiente y el sistema, y por lo tanto la suma total es el calor cedido por el medio ambiente hacia el sistema. Ya vimos que el calor cedido por el medio ambiente es el negativo del calor absorbido por el sistema. Entonces hago la sustitución y me quedará menos el calor absorbido por el sistema sobre la temperatura absoluta. Y por lo tanto, como este paréntesis es el cambio de entropía del sistema, tenemos que el cambio de entropía del medio ambiente es el negativo del cambio de entropía del sistema. ¿Sí? Aquí está. Cambio de entropía del medio ambiente es el negativo del cambio de entropía del sistema. Para finalizar, veamos lo siguiente. El cambio de entropía del universo, sabíamos que era el cambio de entropía del sistema o el cambio de entropía del medio ambiente. Pero como el cambio de entropía del sistema y el medio ambiente son opuestos, esta suma es igual a cero. ¿Está bien que sea cero? Sí, eso es lo que establece la segunda ley de la termodinámica para los procesos reversibles. Si ustedes recuerdan, la segunda ley decía que el cambio de entropía del universo nunca podía disminuir, era siempre mayor o igual que cero, pero particularmente era igual a cero solo en aquellos casos en el que el sistema efectúe un proceso reversible. Como el proceso isotérmico es reversible, el cambio de entropía del universo queda igual a cero. Otro ejemplo típico de cálculo de entropía que suele aparecer mucho en los finales y que yo lo vi en parciales viejos, ¿sí? Pero parciales viejos en serio, es el denominado experimento de Joule-Thomson. Lo llamo así porque muchas veces lo solicitan o lo piden así en un final y ustedes no saben de qué le hablan. ¿Por qué? Porque cuando van a los libros, todos los libros generalmente se refieren a este experimento como el experimento de expansión adiabática libre o simplemente expansión adiabática libre. Bueno, la expansión adiabática libre también se conoce como experimento de Joule-Thomson, ¿sí? Entonces, si le piden el experimento de Joule-Thomson, están pidiendo este ejemplo que vamos a resolver a continuación. ¿Cuáles son las hipótesis que se manejan para el experimento de Joule-Thomson? En primer lugar, se supone que el sistema está aislado. Esto es, vamos a considerar un gas, ¿sí? Como el que se ve acá, que lo estoy marcando con color naranja, ¿sí? Que está confinado en una mitad, o al menos en una porción, no necesariamente tiene que ser la mitad, ¿sí? De volumen dentro de un recipiente que tiene paredes adiabáticas. Que las paredes del recipiente sean adiabáticas quiere decir que este recipiente no permite la entrada ni salida de energía en forma de calor entre el sistema y el medio ambiente. Además, este gas, como les decía, estaba confinado a una porción de la cavidad de este recipiente mediante una membrana, ¿sí? Que está ahí remarcada en color naranja. Al otro lado de la membrana, el recipiente está vacío, es decir, no hay ningún tipo de gas ni nada por el estilo que ocupe esa cavidad. Entonces, la primera hipótesis es que las paredes son adiabáticas. Es decir, que el recipiente no permite ni la entrada ni salida de energía en forma de calor entre el sistema y el medio ambiente. En segundo lugar, la otra hipótesis es que el gas está confinado a una cierta región de esa cavidad y separada del resto de la cavidad mediante una membrana. Más allá de la membrana, ¿sí? Que confina el gas, no hay absolutamente nada, o sea, la cavidad está totalmente vacía. Desde luego, debemos suponer que el número de moles del gas permanece constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rompemos la membrana esa que separaba al gas de la parte vacía de la cavidad. ¿Sí? Rompemos esa membrana. Entonces el gas, ¿qué es lo que va a hacer, chicos? Se va a expandir, ¿sí? Se expande, empieza a ocupar todo el espacio. Ustedes saben que es una propiedad de los gases, ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene, todo el volumen. Bien, en estas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Veamos, aquí está anotado. En primer lugar, como las paredes son adiabáticas, no se intercambia energía con el medio ambiente, entonces el calor intercambiado es cero. Por otro lado, el gas se expande, ¿sí? ¿Por qué se expande? Porque pasamos de este volumen inicial B sub 0, en el cual estaba confinado por la presencia de la membrana, a un volumen B final mayor, ¿sí? Este volumen B final es mayor que el volumen inicial, hay una expansión libre. Ahora bien, si bien es cierto que el gas se está expandiendo, también es cierto que no realiza trabajo. ¿Por qué no realiza trabajo?
aquí es donde siempre tomo me pregunta. ¿Por qué no realiza trabajo, chicos? Porque no está empujando a nadie. Como aquí está vacío, ¿sí? El gas se expande sin empujar a nadie, ¿sí? Sin empujar a nadie. Por lo tanto, no debe realizar trabajo a la hora de expandirse en este caso. Si bien es cierto que el volumen del gas cambia, se está expandiendo, también es cierto que aún en esas condiciones no está realizando trabajo, ¿sí? No realiza trabajo porque se expande libremente, no empuja a nadie, porque se expande en el vacío, ¿sí? Se expande en el vacío. O sea, en otras palabras, el gas no le está transfiriendo energía en forma de trabajo a nadie. ¿Por qué? Porque sencillamente y literalmente no hay nadie en esta parte de la cavidad a quien el gas le pueda transferir energía en forma de trabajo. Por lo tanto, aun cuando el gas se expande, no está efectuando trabajo. Porque si no, habría que explicar quién se lleva esa energía del gas. Y si no hay nadie ahí, ¿entienden? Estaremos contradiciendo la conservación de la energía. Eso es lo contrario a lo que ocurre cuando ustedes, por ejemplo, que ya estamos en fecha, descorchan una botella de champán. O cuando abren una botella de cerveza que estaba hace rato en el freezer. ¿Qué es lo que van a ver cuando la abren? Se empieza como a congelar, a escarchar a la vuelta de la botella. ¿Por qué? Bueno, claramente hubo una disminución de la temperatura del líquido, y si hubo una disminución de la temperatura del líquido es porque hubo una disminución en su energía interna. La pregunta es, ¿cómo se fue esa energía interna? Porque uno podría pensar, bueno, che, se fue en forma de calor. Sí, seguramente en parte se fue en forma de calor, pero qué casualidad que justo en el momento que yo la abro, la descorcho la botella, ahí es cuando se produce esa escarcha, digamos, esa capa de hielo de manera casi repentina. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que cuando ustedes abrieron la botella de champán o la botella de cerveza, el gas de la cerveza, el contenido de la botella, se expande, pero no en el vacío, sino contra la atmósfera. Entonces, para salir expulsado, tiene que hacer trabajo contra la atmósfera. Entonces, ¿por qué disminuyó la energía interna? Sí, seguro porque una parte se fue en forma de calor, pero mayoritariamente porque la energía fue transferida en forma de trabajo hacia la atmósfera. Y ese trabajo ocurrió a costa de la energía interna de la botella, ¿sí? Mejor dicho, del contenido de la botella, del líquido, ¿sí? Y por eso es que hay una disminución de la temperatura y por lo tanto se forma esa capa de hielo cuando ustedes descorchan, ¿sí? Bien, ya sabemos entonces que el trabajo es igual a cero porque se expande en el vacío, no le transfiere energía en forma de trabajo a nadie. Y sabemos que el número de moles permanece constante. Entonces calculemos el cambio de entropía. Pero para ello primero veamos lo siguiente. Por primera ley, como el calor intercambia de cero y el trabajo intercambiado, la energía en forma de trabajo intercambia de cero, entonces el cambio de energía interna para la expansión libre del gas al inicio y al final, ¿sí? Debe ser un delta de U igual a cero. Es decir, la energía interna al inicio es igual a la energía interna al final. O sea que cuando el gas estaba confinado por la membrana, tenía la misma energía interna que la que tiene el gas una vez que se expande totalmente. Como el número de moles del gas no cambia, ¿sí? Permanece constante, entonces es necesario que para que se verifique que la energía interna al inicio y al final sea la misma, debe cumplirse que la temperatura absoluta al inicio y la temperatura absoluta al final del gas debe ser la misma. En otras palabras, el gas chico, en su estado inicial, cuando está confinado por la membrana, tiene la misma temperatura absoluta que la que tiene el gas en el estado final, cuando ya se rompe la membrana y el gas ocupa todo el volumen del recipiente. ¿Sí? Las temperaturas son las mismas. Esto es clave. Fíjense la línea de razonamiento que hicimos. Partimos de la primera ley de la termodinámica, concluimos que las energías internas deben ser las mismas y por lo tanto las temperaturas absolutas deben ser las mismas para ambos estados inicial y final. Entonces, ¿cómo calculamos el cambio de entropía? En primer lugar, el proceso de expansión libre, chicos, es un proceso irreversible. Yo no conozco qué es lo que ocurre en los estados intermedios durante la expansión libre. ¿Sí? No se lleva a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio termodinámico. Por lo tanto, es un proceso irreversible. Entonces, para calcular el cambio de entropía del sistema, lo que debo hacer es, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior, es emplear el siguiente método. Debo considerar un proceso reversible cualquiera que conecte los mismos dos estados inicial y final del gas durante la expansión libre. Luego el cambio de entropía para ese proceso reversible va a ser el cambio de entropía para el proceso irreversible, que es la expansión libre, y el problema estará resuelto. Entonces, como ya les dije, empleamos un proceso reversible imaginario, entre comillas, en el sentido que no es lo que está ocurriendo realmente,
porque lo que ocurre es un proceso irreversible, pero bueno, no importa, considero uno reversible imaginario, que conecte los estados inicial y final. Luego, por ser la entropía una función de estado, el cambio de entropía para ese proceso reversible, que lo voy a poder calcular fácilmente, va a ser también el cambio de entropía para la expansión adiabática libre, que es irreversible. Bien, acá tenemos el dibujito. El diagrama PV para la expansión libre solo está caracterizado por dos puntos, el estado inicial y el estado final, ambos estados con la misma temperatura. Entonces, un proceso reversible sencillo que puede conectar esos dos estados, por estar los mismos a la misma temperatura, ¿sí? Es entonces precisamente un proceso isotérmico reversible, ¿sí? Que es ese que está dibujado ahí, en negro. Mucho cuidado acá. Solo puedo considerar el proceso isotérmico reversible en la medida que la temperatura del estado inicial y final sea la misma. Porque obviamente si los estados inicial y final tienen temperaturas diferentes, no puedo conectarlo mediante un proceso isotérmico. Porque el proceso isotérmico, todos los estados que viven dentro de tal proceso son estados de igual temperatura absoluta. ¿Sí? Entonces la condición para poder emplear un proceso reversible que conecte dos estados dados es que esos dos estados sí o sí deben tener la misma temperatura, algo que es lógico. Si no, no lo podría conectar mediante un proceso isotérmico, que quiere decir igualdad de temperatura. ¿Sí? Si ustedes quieren utilizar otro proceso, como podría ser, por ejemplo, un isobárico seguido de un isocórico, bueno, lo pueden hacer, están en su derecho. Pero lo más sencillo es considerar un proceso isotérmico reversible, como el que se ve aquí. Más precisamente, una expansión isotérmica reversible que conecte sus dos estados. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el cambio de entropía para ese proceso reversible, que es el isotérmico. Ya lo sabemos. ¿Sí? El cambio de entropía por un proceso isotérmico reversible, lo vimos hace un rato, es n por r por el logaritmo natural del volumen final, que es el volumen del estado 2, sobre el volumen inicial, que es el volumen del estado 1. ¿Sí? Recuerden que el volumen 1, este que aparece acá, sería el volumen inicial, ¿sí? El volumen inicial es el volumen 1, al cual está confinado el gas cuando está la membrana. Mientras que el volumen 2 es el volumen final cuando el gas ocupa todo el volumen de la cavidad del recipiente. Bueno, entonces ese será el cambio de entropía para el proceso reversible. Pero como les dije, por ser S una función de estado, el cambio de entropía para el proceso irreversible, esto es, el cambio de entropía que presenta el sistema durante la expansión adiabática libre, o también llamada experimento de Joule-Thomson, es n por r por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Sí? Cambio de entropía del sistema en la expansión libre. Fíjense que el cambio de entropía, en este caso, es mayor que 0. ¿Por qué? Porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1. Entonces el logaritmo natural es positivo, ¿sí? Porque se lo evalúa para un argumento mayor que 1. Y el cambio de entropía para el proceso irreversible este es mayor que 0. Ahora bien, le podrían pedir que calculen el cambio de entropía del medio ambiente durante la expansión adiabática libre. Entonces esto es súper sencillo, es casi trivial. ¿Qué es lo que pasa? No se intercambia energía con el medio ambiente, ni en forma de calor ni en forma de trabajo. De ninguna de las dos maneras. Este sí es un sistema aislado, Bruno. ¿Sí? Pues no intercambia ni materia, ni energía, ni en forma de calor, ni en forma de trabajo. Entonces, como no se intercambia energía de ninguna manera con el medio ambiente, y ya sabemos entonces que la entropía del medio ambiente va a permanecer sin cambio. Esto es, el cambio de entropía del medio ambiente es igual a 0. Luego, le pueden pedir que calcule entonces el cambio de entropía del universo. Bueno, el cambio de entropía del universo es el cambio de entropía del sistema, que es el cambio de entropía durante el proceso irreversible, ¿sí? Más el cambio de entropía del medio ambiente, que es 0. Entonces, el cambio de entropía del universo, en este caso, es directamente el cambio de entropía del sistema durante el proceso irreversible. Entonces, el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía durante el proceso irreversible, y este cambio de entropía habíamos visto que era mayor que 0. Entonces, en otras palabras, chicos, estamos verificando que el cambio de entropía del universo durante un proceso irreversible, como es en este caso el proceso ejecutado por el sistema durante la expansión libre, es mayor que 0. Y eso es lo que me dice la segunda ley de la termodinámica. El cambio de entropía del universo durante cualquier proceso irreversible ejecutado por un sistema es siempre mayor que 0. Si ustedes hacen el cálculo del cambio de entropía para el proceso inverso, esto es,
el gas ocupaba inicialmente todo el espacio y que suponemos hipotéticamente, en forma imaginaria, que el gas automática y espontáneamente se reagrupan las partículas para volver a esta situación de acá, en donde todo esto a la derecha queda vacío, el gas queda amontonado acá, ¿sí? Si ustedes calculan el cambio de entropía para ese proceso hipotético, van a ver que el cambio de entropía del universo le va a quedar negativo, lo cual contradice la segunda ley de la termodinámica y lo cual implica que ese proceso hipotético que estamos suponiendo jamás puede ocurrir. Y es obvio, ¿no? Pues se imaginan qué problema sería que nosotros estemos caminando por acá muy cómodos por nuestra casa y el aire espontáneamente se le dé por amontonarse en un rincón. Nos moriríamos asfixiados todos como pescado que sacan del agua, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, antes que pasemos al último ejemplo y queden desocupados? No, Gaby. No, Gaby. Bueno, vemos el último problema, chicos, que es un problema clásico que solían tomar en los parciales viejos, ¿sí? Yo no puse valores numéricos, simplemente voy a mostrar la forma general de resolver este tipo de problemas. Supongamos, en este caso yo por suponer algo, que tengamos dos sistemas. Uno es un bloque, un trozo de aluminio y otro es un trozo de hierro, con una cierta masa de aluminio y una cierta masa de hierro. El aluminio está a una cierta temperatura inicial y el hierro a una cierta temperatura inicial. Supongamos que el aluminio es el que está a mayor temperatura que el hierro. Entonces ustedes saben que de forma espontánea e irreversible el calor va a fluir desde el sistema caliente, que es el aluminio, al sistema de menor temperatura, que es el hierro. ¿Sí? Acá está. Nuestro sistema, en su totalidad, va a estar constituido por el bloque de aluminio y el bloque de hierro. Entonces nos queremos preguntar cuánto vale el cambio de entropía del sistema. Recuerden una vez más que el sistema es el aluminio y el hierro. Por lo tanto, hablar del cambio de entropía del sistema significa hablar del cambio de entropía del aluminio más el cambio de entropía del hierro durante tal proceso. ¿Sí? Esto es algo típico que solían pedir antes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, chicos, vamos a determinar la temperatura de equilibrio térmico. Recuerden que de lo que vimos en calorimetría, empieza a intercambiar energía en forma de calor. En ese contexto, el aluminio va a empezar a disminuir su temperatura y el hierro a incrementarla, hasta que finalmente van a coincidir a una temperatura de equilibrio en la cual se alcanza justamente el equilibrio térmico y cesa el intercambio neto de energía en forma de calor. Usamos las técnicas de calorimetría, ¿sí? Suponemos que nuestro sistema, que es el aluminio y el hierro, están aislados del medio ambiente, de manera tal que nada de calor intercambian con el medio ambiente, y por lo tanto todo el calor cedido por uno es absorbido por el otro. En otras palabras, todo el calor entregado por el aluminio coincide en magnitud con el calor recibido por el hierro, ¿sí? Menos calor entregado igual el calor recibido. Hacemos las sustituciones, sabemos que como no hay cambios de fase, ¿sí? Vamos a tener que menos el calor entregado por el aluminio es la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura final del aluminio, que es la de equilibrio, menos la temperatura inicial del aluminio. Eso debe ser igual al calor recibido por el hierro para llegar a la temperatura de equilibrio, que es la masa del hierro por el calor específico del hierro por la temperatura de equilibrio, que es la final, menos la temperatura inicial del hierro. Entonces, de esta ecuación ustedes van a despejar la temperatura de equilibrio del sistema, que es la temperatura a la cual alcanzan el equilibrio térmico el aluminio y el hierro. El segundo paso, entonces, conocida esa temperatura de equilibrio, va a ser calcular el cambio de entropía del sistema. Para calcular el cambio de entropía del sistema, como ya les adelanté, van a tener que calcular primero el cambio de entropía del aluminio y el cambio de entropía del hierro. O sea que el aluminio y el hierro vendrían a ser dos subsistemas dentro de mi sistema, ¿sí? Todo subsistema es un sistema, así que el cambio de entropía del aluminio y el cambio de entropía del sistema llamado aluminio. Bien, el cambio de entropía del aluminio será, como siempre, la integral de los dQ entregado al aluminio sobre T grande. ¿Sí? Si bien es cierto, chicos, que el proceso de intercambio de energía en forma de calor aquí ocurre de manera irreversible, ¿sí? Irreversible, yo puedo considerar un proceso reversible en el cual el aluminio y el hierro intercambian energía en forma de calor de manera muy lenta, de manera tal que el proceso se lleve a cabo a través de sucesivos estados de equilibrio. Ahora ustedes me dirán, che, pero si vos estás cambiando la manera en la que se transfiere energía, porque en la vida real es de forma irreversible, y vos ahora supones un paso totalmente artificial, el cual consiste en que el aluminio y el hierro intercambian energía en forma de calor de forma cuasi estática, muy lentamente, a través de cambios infinitesimales de temperaturas de uno y otro. La pregunta es,
no me está modificando el cambio de entropía entonces, y no, porque en la medida que los dos procesos, es decir, el intercambio de energía en forma de calor de manera irreversible y el proceso de intercambio de energía en forma de calor de forma cuasi estática, muy lentamente, lleven los sistemas a los mismos pares de estado, es decir, desde el mismo estado inicial al mismo estado final, entonces no va a haber ningún problema, porque el cambio de entropía es una función de estado y no le molesta lo que ocurre en el medio. En la medida que vos lleves los sistemas desde el mismo estado inicial al mismo estado final, sin importar si lo haces de forma irreversible, como ocurriría realmente en la realidad, o lo haces de forma cuasi estática a través de intercambios infinitesimales de calor y modificaciones infinitesimales de la temperatura, en cualquier caso, como los estados inicial y final que conectan esos dos procesos son los mismos, el cambio de entropía en ambos casos va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces, yo en vez de considerar el intercambio de energía en forma de calor de manera irreversible, que es como lo que ocurre en la realidad, voy a suponer un intercambio de energía en forma de calor, pero de manera cuasi estática, es decir, muy lentamente, de manera tal que durante cada paso se intercambie una cantidad de energía en forma de calor que es dQ, que es el diferencial de Q, y se produzcan cambios infinitesimales de temperatura en los diferentes sistemas que constituyen, ¿sí?, al problema que estamos considerando. Si ustedes se preguntan, y bueno, ¿cómo lo podríamos hacer eso en la práctica? Y capaz que en la práctica sería, si yo pongo el hierro acá y el aluminio, bueno, podría poner una pared adiabática, ¿sí? De manera tal que voy quitando y colocando esa pared adiabática, que sea adiabática significa que no permite el paso de energía en forma de calor. Entonces voy quitando y poniendo esa pared adiabática durante tiempo súper cortito, de manera tal que solo permita que durante cada intervalo pase una pequeña porción de calor intercambiada de Q y se produzcan cambios infinitesimales en la temperatura del aluminio y del hierro. Entonces esa sería la manera de llevar a cabo este intercambio de energía en forma de calor de manera cuasi estática. Siempre y cuando yo parta del mismo estado inicial, o sea, con la misma temperatura inicial del aluminio y la misma temperatura inicial del hierro, y llegue a la misma temperatura final de equilibrio, por este proceso de ir poniendo y quitando esa pared adiabática para ir regulando el paso de energía en forma de calor, en la medida que los estados iniciales y finales entonces sean los mismos, el cambio de entropía para este proceso cuasi estático va a ser igual al cambio de entropía para el proceso irreversible, ¿sí?, que consiste en poner directamente en contacto térmico el hierro y el aluminio para que el calor fluya de forma espontánea e irreversible. El cambio de entropía va a ser el mismo, porque solo depende del estado inicial y final, y no de la manera en la que se conectan dichos estados. Entonces, sin importar si lo hago haciendo uso de esta pared adiabática que le voy quitando, ¿sí?, y agregando, de manera tal que voy regulando el paso de calor de forma cuasi estática, o bien lo pongo en contacto térmico y permito un intercambio de energía en forma irreversible, en cualquier caso, siempre que los estados inicial y final sean los mismos, el cambio de entropía va a ser el mismo en ambos casos. Entonces yo voy a elegir hacer este paso de acá, ¿sí?, donde voy a hacer que el calor pase de forma controlada y de manera cuasi estática, muy lentamente, de manera tal que los sistemas siempre estén en sucesivos estados de equilibrio termodinámico. Bueno, al considerar ese paso, entonces el cambio de entropía total del aluminio va a ser la integral de todos los calores infinitesimales intercambiados durante cada uno de esos pasos sobre la temperatura absoluta. La diferencial de calor, ya a esta altura ustedes saben diferenciar funciones, es la masa del aluminio por el C del aluminio por la diferencial de T. ¿Sí? Entonces le escribo acá. Esto representa el intercambio de energía en forma de calor cuando el aluminio experimenta un cambio infinitesimal de temperatura dt. ¿Cómo hago ese cambio infinitesimal? Bueno, haciendo un paso controlado de calor, quitando y poniendo, ¿sí?, esa pared adiabática durante intervalos de tiempo muy cortitos. ¿Sí? Bueno, aquí la masa del aluminio y el calor específico del aluminio son constantes, salen de la integral y entonces queda la integral desde, fíjense que la temperatura es la variable de integración, desde la temperatura inicial del aluminio hasta la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, por dt sobre t grande. Al integrar eso, le queda el logaritmo natural, entonces queda que el cambio de entropía del aluminio es la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el logaritmo natural de la temperatura de equilibrio, que es la temperatura final, sobre la temperatura inicial del aluminio. Ese cambio de entropía del aluminio
es menor que 0 porque ya saben que el aluminio conforme cede calor va disminuyendo su temperatura hasta alcanzar la de equilibrio. En otras palabras, la temperatura de equilibrio es menor que la inicial desde la cual partió el aluminio. Porque el aluminio es el que se está enfriando en el proceso de intercambio de energía en forma de calor. Hacen lo propio con el cambio de entropía del hierro. El cambio de entropía del hierro es la integral de los dQ intercambiados, ¿sí? O sea que recibe el hierro sobre la temperatura absoluta del hierro en cada paso infinitesimal en el cual intercambia energía en forma de calor. La diferencial del calor es la masa del hierro por el calor específico del hierro por la diferencial de T. Todo esto sobre la temperatura absoluta. La variable de integración es la temperatura absoluta, entonces integran entre la temperatura inicial del hierro y la temperatura final, que es la de equilibrio. De vuelta, sacan de la integral las constantes, que es la masa y el calor específico del hierro, e integran. Al integrar, respecto a la temperatura y aplicar la regla de Barrow, le va a quedar que el cambio de entropía del hierro es la masa del hierro por el calor específico del hierro por el logaritmo natural de la temperatura final de equilibrio del hierro sobre la temperatura inicial del hierro. En este caso, como el hierro es el que está absorbiendo calor, es el que se calienta, entonces pasa de una temperatura inicial más baja a una temperatura de equilibrio final más alta. Entonces, este logaritmo natural es mayor que 0 y el cambio de entropía del hierro es mayor que 0. Finalmente, chicos, el cambio de entropía del sistema, que el sistema es el aluminio y el hierro, será el cambio de entropía del aluminio más el cambio de entropía del hierro. Y les puedo garantizar que aun cuando yo no hice este cálculo, este cambio de entropía del sistema para este tipo de proceso siempre debe ser mayor que 0. Siempre. ¿Sí? Siempre. Ahora bien, yo les invito a que ustedes le den valores numéricos a esto y van a ver que sin importar cuáles sean las temperaturas a las cuales partan, bueno, y siempre que no haya cambio de fase, o sea, elijan temperaturas acordes, van a ver que esta suma siempre le va a dar positiva. Ahora bien, yo aquí no lo aclaré en el PDF, pero se los comento y ya se los dije. Este cambio de entropía del sistema, en realidad estrictamente es el cambio de entropía para el proceso de intercambio de calor en forma cuasi estática. Sin embargo, como la entropía es función de estado, y este proceso cuasi estático de intercambio de energía en forma de calor conecta los dos mismos estados que el proceso irreversible, este también será el cambio de entropía para que experimenta el sistema para el proceso irreversible, que es el proceso que realmente ocurre en nuestro problema. Ya que en nuestro problema nunca hablábamos de haber puesto una pared adiabática acá ni nada. Se los ponía en contacto así térmico de una y empezaba un flujo de intercambio de energía en forma de calor de forma espontánea e irreversible. ¿Sí? Pero como es función de estado, no hay drama. El cambio de entropía que calculamos para el proceso cuasi estático es también el cambio de entropía para el proceso irreversible que experimenta el sistema. Por último, chicos, y con esto quedan desocupados, como el hierro y el aluminio no intercambian calor con el medio ambiente, ni tampoco energía en forma de trabajo, ¿sí? Entonces el cambio de entropía del medio ambiente es igual a 0. Por lo tanto, el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía del medio ambiente. Siendo este igual a 0, me quedará que el cambio de entropía del universo es directamente igual al cambio de entropía del sistema. Como el cambio de entropía del sistema es mayor que 0, entonces el cambio de entropía del universo es mayor que 0. Esto está correcto porque ya sabíamos nosotros que en cualquier proceso irreversible, como es el intercambio de energía en forma de calor entre dos sistemas que están a una diferente temperatura, ¿sí? El cambio de entropía del universo debe ser mayor o igual que 0 para todo proceso irreversible. Por eso que yo le he garantizado que en este tipo de proceso, siempre el cambio de entropía del sistema tiene que ser mayor que 0, porque como el del medio ambiente es igual a 0, entonces siempre va a quedar que el cambio de entropía del universo es igual al cambio de entropía del sistema en este caso. Y como el cambio de entropía del universo tiene que ser mayor que 0 para cualquier proceso irreversible, entonces el del sistema tiene que haber sido también mayor que 0. Si a ustedes les quedó negativo, tienen que empezar a buscar el error. Porque ese cambio de entropía del sistema negativo implicaría que el cambio de entropía del universo sería negativo durante este proceso irreversible y eso no puede ser. Porque la segunda ley establece que siempre la entropía del universo aumenta, nunca disminuye. ¿Sí? Una observación que suele aparecer en los finales. ¿Sí? El ejemplo anterior muestra que existen subsistemas. ¿Sí? Subsistemas son sistemas dentro de otro sistema. ¿Sí? Como en este problema es el aluminio, ¿sí? Que experimenta una disminución de la entropía. Sin embargo, ojo, por más que este subsistema experimenta una disminución de la entropía, en todo proceso irreversible el cambio de entropía del universo es mayor que 0. ¿Por qué hago esta observación?
Porque en uno de los finales de principio de año preguntaron y les dijeron, es imposible que la entropía de un sistema disminuya. Y muchos pusieron que era verdadero porque, la segunda ley de la termodinámica me dice, no, la segunda ley de la termodinámica le dice que el cambio de entropía del universo nunca puede disminuir. Pero, por ejemplo, el universo, tal y como ocurre en este problema, puede estar constituido, entre otras cosas, por este subsistema que es el subsistema aluminio. Y un subsistema es en definitiva un sistema. Y este aluminio, que es el sistema, está disminuyendo su entropía. ¿Sí? Entonces, si puede haber dentro del universo subsistemas, y que son por lo tanto sistemas que estén disminuyendo su entropía. De hecho, aquí el aluminio lo está haciendo. Lo que no puede ocurrir es que la entropía del universo como un todo disminuya. Eso sí que no puede ocurrir. Por lo tanto, siempre que en un proceso irreversible la entropía de algún sistema esté disminuyendo, tiene que haber otro que le esté incrementando en una proporción mayor que este, de manera tal que su suma sea positiva y el cambio de entropía del universo sea positivo. Pero sí puede haber sistemas que estén experimentando disminución de la entropía. Bueno, con eso, chicos, está totalmente explicada toda la materia y ya no queda ningún tema por ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna? Gaby, Sí. o sea, ¿qué sistema, imagino, tendríamos que plantear? O sea, ¿qué nos recomendado o tenemos que ver? Depende de la situación. No, eso depende de la situación, te lo van a decir ellos. Si hay Ah, problemas, te van a venir, te van a decir, mira, se está fundiendo un hielo, calcula el cambio de entropía del hielo. Entonces ahí el sistema el hielo. ¿Sí? bien, Cosas bien, así. bien, bien. ¿Estamos? Estamos. Bien. Y Nada. siempre se tiene que cumplir, digamos que Cambio de el- entropía del universo es siempre mayor o igual que cero. Solo va a ser cero si el proceso es reversible. ¿Sí? bien, Así es. bien, bien, bien. Si a ellos les dicen o le hacen que supongan un proceso hipotético y le piden que calculen el cambio de entropía del universo y le queda negativo, bueno, eso significa que ese proceso no puede ocurrir. De hecho, lo que toman en un final y nunca nadie lo sabe resolver. En un final te toman un problema que te dicen que vos tenés un recipiente con paredes adiabáticas, o sea que el sistema no puede intercambiar calor con el medio ambiente, y dice que tiene una masa de agua acá a una cierta temperatura inicial. ¿Sí? Todo esto es agua. Y ellos te dicen, suponga, y te ponen así en negrita y cursiva, suponga que esta masa de agua espontáneamente se separa en dos masas de manera tal que una experimenta un calentamiento, o sea, esta tiene una temperatura final, ponele mayor, y otra tiene una temperatura T' final menor. ¿Sí? Es como que espontáneamente toda la masa que estaba inicialmente en equilibrio térmico se separa y una tiene una temperatura mayor y otra parte una temperatura menor. Entonces, lo primero que te preguntan es, ¿se contradice la primera ley de la termodinámica? No tiene por qué contradecirla, porque en la medida de que se verifique la ecuación menos calor entregado igual a calor recibido, ¿sí? Para las partes estas del sistema, entonces no se está contradiciendo. Está verificándose a la perfección, ¿sí? O sea, no se está creando ni destruyendo energía. Todo el calor o la energía interna o incremento de energía interna que experimenta una porción de agua, ¿sí? Es igual a la energía interna que disminuye la otra porción de agua que se enfrió. Entonces, no se contradice la primera ley de la termodinámica en el sentido que este sistema es un sistema aislado y el cambio de energía interna de cualquier sistema aislado debe ser igual a cero según la primera ley de la termodinámica. Bueno, ¿por qué no se contradice? Repito, porque lo que incrementa la energía interna de una parte o una porción de agua es igual a lo que la disminuye la otra porción, de manera tal que su suma es igual a cero y tenemos que el cambio de energía interna del sistema aislado es igual a cero como lo requiere y establece la primera ley de la termodinámica. ¿Sí? No hay contradicción. De manera análoga podrían decir, no, mira, no se contradice porque si yo considero cada una de las porciones de agua que se subdividen, el cambio de energía interna que experimenta cada porción es igual al calor que absorbe o cede a la otra porción. ¿Sí? Entonces, está todo perfecto, cierra todo de día. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando vos venís y calculas el cambio de entropía del universo, que es el cambio de entropía de la porción 1 de agua más el cambio de entropía de la porción 2 del agua, este cambio de entropía te queda menor que 0. Entonces, en el momento que te queda menor que 0, te dice que ese proceso es inviable, no puede ocurrir de forma espontánea en la naturaleza.
Algo que no lo tienen que sorprender porque saben que es así. Digamos, nunca han visto que las masas de agua que son en un termo, cuando están tomando mate, se separen, ¿verdad? Y una quede más fría y la otra quede más caliente. Eso no ocurre. Por el contrario, si le agregan agua fría, se empieza a homogeneizar, empieza un proceso de convección hasta que todo el sistema alcanza la misma temperatura. O sea, ocurre exactamente lo contrario a esto. En vez de separarse en masas con distintas temperaturas, lo que buscan es homogeneizarse la temperatura en todo el sistema. Bueno, esta es una pregunta típica de final. ¿Sí? Este problema nadie lo sabe hacer en un final. Pero sí muestra, y es una aplicación interesante, de cómo la entropía es justamente una función que te permite predecir si un proceso puede ocurrir o no. De hecho, ahí está su importancia, y fíjense cuál es. Si fuese por la primera ley de la termodinámica, este proceso no tiene ningún inconveniente, puede ocurrir perfectamente, en el sentido que no se viola la conservación de la energía. Todo el cambio de energía experimentado o el incremento de energía experimentado por una porción de agua es igual a la disminución de energía de la otra porción. En otras palabras, el cambio neto de energía interna de nuestro sistema aislado sigue siendo cero, porque lo que ganó una lo perdió la otra parte del sistema. ¿Sí? Entonces, se sigue verificando la primera ley de la termodinámica, que es que, como no entró ni salió energía ni en forma de calor ni de trabajo de nuestro sistema, el cambio de energía interna de tal sistema aislado debe permanecer cero durante todo el proceso. Y de hecho es lo que ocurrió acá. Entonces estamos joya, no lo contradecimos. Incluso si lo aplicáramos individualmente para cada porción, tampoco se contradice, porque si aplico la primera ley de la termodinámica para esta porción de acá, tenemos que el cambio de su energía interna igual al calor absorbido o cedido, y para esta de acá el cambio de energía interna igual al calor absorbido o cedido. Entonces siguen verificando cada porción por separado de la primera ley, y como el negativo del calor 1 es igual al calor 2, ¿sí? Por nuestro famoso teoremita o método que usamos en los problemas de calorimetría, al sumar miembro a miembro de estas ecuaciones, estos calores se van a cancelar y te va a quedar de nuevo que el cambio de energía interna total del sistema aislado es cero, lo que de vuelta está en consonancia con la primera ley. O sea, no la contradice. Si fuese por la primera ley, esto puede ocurrir tranquilamente. Sin embargo, ahí es cuando entra la segunda ley y te dice, no, a ver, la primera ley me dice sí, te da el OK y puede funcionar, pero la segunda ley es la que te va a dar la aprobación definitiva para ver si el proceso puede ocurrir o no en esa dirección. Como el cambio de entropía del universo es menor que cero, la segunda ley no le ha dado el visto bueno y te dice, mira, ese proceso no va a ocurrir. ¿Sí? Aun cuando la primera ley te ha dicho, bueno, no me importa que he hecho la primera ley. La función de entropía, ¿sí? El postulado entrópico de la segunda ley, te está diciendo que ese proceso no puede ocurrir, no puede proceder en esa dirección. El proceso inverso, que es el de poner dos masas de agua a diferentes temperaturas y que la misma alcancen una misma temperatura final de equilibrio, le va a dar un cambio de entropía al universo que va a ser positivo. Lo que va a poner de manifiesto que sí, ese proceso ocurre en esa dirección y es más, ocurre de forma espontánea, porque es un proceso irreversible, debido a que el cambio de entropía del universo sería mayor que cero. ¿Sí? Bueno, esa es una pregunta final de Física 2. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Algo más antes que queden desocupados? No, David. Bueno, este tema, cuando yo iba al técnico, me decían que era el concepto de entropía era uno de los conceptos más difíciles de entender en la física. Me lo decían así. De hecho, hay libros que también lo dicen. Es un proceso que es un concepto que tiene gran aplicación y que de hecho hace una predicción apocalíptica. Porque la segunda ley nos dice que el cambio de entropía del universo siempre aumenta, ¿sí? O sea, siempre es mayor que cero, siempre la entropía del universo está incrementando. Entonces, esto dice, en algún momento, la entropía, como toda función que es continua en un intervalo cerrado, debe adoptar un máximo, ¿sí? Absoluto. Por lo tanto, en algún momento, la entropía va a alcanzar su valor máximo, y cuando alcance su valor máximo quiere decir que no puede incrementarse más. Cuando no puede incrementarse más, quiere decir que ninguno de los procesos naturales que nosotros llevamos a cabo diariamente y que implican un incremento de la entropía del universo van a poder suceder. Entonces ya no va a poder suceder más que nosotros nos vamos a alimentar, por ejemplo, y esa energía va a fluir, digamos, espontáneamente a través de los procesos que lleva a cabo el organismo para transformarse en energía química para que empleemos nosotros. O, por ejemplo, ya no va a poder suceder que el Sol nos caliente el planeta Tierra. Ya no van a poder suceder un montón de procesos. De hecho, no va a poder suceder ningún proceso. Entonces, ese panorama es lo que se llama muerte térmica del universo. O sea que la función de entropía, en algún momento, cuando alcance su máximo valor, al menos dentro de este marco teórico, estaría prediciendo el final del universo, ¿sí?
Por lo tanto, ustedes piensen en cierta forma que cada vez que, por ejemplo, abren una cerveza con sus amigos para tomar, ¿sí? Están incrementando la entropía del universo cuando la destapan y el gas se expande espontáneamente y por lo tanto están colaborando con el apocalipsis del universo, ¿sí? Así que, bueno, Reflayer eso. así es, sí, así es. Se llama muerte térmica del universo. Gaby, no nos haga sentir culpables. Si Bueno, morimos, por lo menos morimos con una cerveza en la mano, boludo. sí, es verdad, ¿no? Nos morimos felices. Y bueno, pero es lo que dice la física. Así que habrá que ver si estamos acá, pero bueno, nada, no, vamos a estar acá para cuando eso ocurra seguramente. Bueno, chicos, ¿están desocupados entonces? ¿Sí? Ya dejo de grabar las clases.